Hoy miércoles tocamos este tema nuevamente, seguimos con el énfasis, dile no a la violencia familiar. Y el tema de hoy es no a la venganza y el homicidio. El texto bíblico que nos aboca, debemos abocarnos en esta noche es 2 de Samuel 13, del 20 al 29. Voy a leer los primeros 5 versículos nada más, pero oremos primero, por favor. Amado Dios, gracias por este tiempo, por esta noche, gracias por cada uno de mis hermanos, amigos, conectados allí, mediante esta transmisión. Bendícelos a cada uno, habla a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de todo este tiempo. Te lo pedimos así, mi Dios, y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, 2 de Samuel 13, del 20 al 29, leo los primeros 5 que dice: y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Hasta allí leo, porque después vamos a ir desarrollando los siguientes textos, pero esta historia nos centra en la continuación de los sucesos anteriores, que fue la violación de Tamar, ¿verdad? Seguimos viendo entonces esta historia triste. Es triste, lamentable en la familia de David. El pecado de Amnón fue el que se trató la semana pasada, que causó un profundo daño en su hermana Tamar, su media hermana Tamar. Y como consecuencia toda la familia sufrió. Pero también ahí había un hermano, Absalón, que era el hermano de padre y madre de Tamar. Y estuvo muy dolido por este daño infligido a su hermana. Había también ahí un padre. Y podemos decir de este padre que al parecer indulgente frente a la actitud de sus hijos, o en este caso de Amnón. Es verdad que se estaba cumpliendo lo manifestado en la palabra de Dios como consecuencia del pecado de David. ¿Se acuerdan allí en 2 de Samuel 12, del 10 al 11? Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Todo esto es cierto, se estaba cumpliendo. Pero bien pudo él atenuar este mal en su familia. Recuerden esto: Dios es soberano. Dios tiene la última palabra. Veamos entonces cómo se desarrolla todo este tema de la venganza y el homicidio. Veamos primero el origen de la venganza. Y como origen podemos ver primero la indulgencia del padre, como lo dijimos antes, la indulgencia de David. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra de indulgencia, o el indulgente, es una persona tolerante, inclinado a perdonar y atenuar hierros, a conceder gracias. Suele ser tan severo muchas veces con todos los demás como indulgente consigo mismo. Es cierto que David fue un hombre formado para la guerra. Fue muy drástico con sus enemigos. Fue muy hábil frente al adversario, pero muy blando con los suyos. Suele suceder eso en muchos padres. Si lo llevamos a este tiempo, los padres, por amor a sus hijos, muchas veces son complacientes y muestran un amor mal concebido, sin disciplina. Por tanto, el consejo aquí es: no deje de disciplinar a sus hijos, porque si no lo hace, hará un mal mayor, y edúquelo siempre con el ejemplo. Eso es muy importante. David tenía la ley para aplicarla en este caso, con Amnón, pero no lo hizo. Dice la palabra en el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. David estaba en lo correcto, ¿verdad?, al enojarse.
pero no hizo nada al respecto para proteger a su hija Tamar, quien había sido ofendida tremendamente, y no hizo nada por corregir a Amnón. Puede ser que David haya estado consciente de su propia culpa de una manera similar, y por lo tanto pensó él que carecía de la autoridad moral para disciplinar a su hijo. Todo esto lo veía y percibía Absalón, la inacción de su padre. Es así que sintió Absalón esta falta de justicia por su hermana Tamar. Y creo que vale la pena mencionar algo que encontré en lo que dicen algunos comentaristas. Dice, si este fue el caso, fue un grave cálculo erróneo de parte de David. Pudo haberle dicho a Amnón, yo conozco el mal que viene como resultado de cuando no limitamos nuestra lujuria y afectos. Esto es algo que debes tratar y conquistar en la fuerza de Dios. ¿Por qué no lo reprobó por lo menos bruscamente por esta perversa acción? No lo hizo, es verdad, no lo hizo, pero pudo darle un buen consejo, llamarle la atención y aplicar lo que decía la ley. Pero otro comentario dice esto, dicen que un hombre nunca escucha su propia voz hasta que vuelve a él desde el fonógrafo. Ciertamente un hombre nunca ve lo peor de sí mismo hasta que esto reaparece en su hijo. Eso nos dicen a los padres muchas veces, ¿verdad? Que los hijos reflejan mucho de lo nuestro. David mismo no había sido siempre un buen ejemplo para ellos. Había cometido adulterio y ellos fueron testigos. Acuérdense, ellos ya eran unos jóvenes. En este tiempo de esta historia, más o menos, Absalón debería tener unos 2 años. Y él había sido un instrumento también de muerte para Urías. Y esto lo sabían ellos también. Sin embargo, en muchas ocasiones David había también demostrado virtudes como la valentía, la honestidad, la dependencia de Dios y aún más el arrepentimiento. Viene en mi mente el Salmo 91. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Es lo que dice ahí. Pero tal parece que sus hijos se fijaron más en sus malas acciones que en las buenas. Y eso muchas veces suele suceder. Los hijos, cuando están por malos caminos, suelen ver lo malo, no ven lo bueno que usted podría estar haciendo como padre. Y siempre tratan de sacar a la luz aquello que es lo malo. Pero también aquí hay otro caso que tiene que ver con este origen de la venganza. Y este es un corazón predispuesto. Y este es el caso del corazón de Absalón. Absalón veía la actitud que tenía su hermano Amnón. Él era el tercer hijo de David y casi habían crecido juntos, ¿no? Él sabía que Amnón era el heredero al trono, pero tenía un comportamiento inapropiado, propio de un heredero, que no era propio de un heredero. No se conducía bien Amnón. Dicen algunos historiadores que era muy propenso al vino, le gustaba mucho el vino y era muy descarriado. ¿Se acuerdan que él tenía un amigo, este primo, que le da malos consejos? No tenía buenas compañías. Es muy posible que Absalón deseara estar en esta posición. Y esto nos hace ver lo que sucede más adelante cuando se rebela contra David por el trono de Israel, ¿verdad? Dice la palabra en Jeremías 17:9 respecto al corazón, dice, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? El detonante fue, yo creo, la acción de Amnón contra Tamar. Tan es así que aquí podemos ver lo calculador y astuto que era Absalón. Dice el versículo 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Imagínate, ¿qué tal hombre para consolar? Absalón era un experto en apariencias. Antes de asesinar a Amnón, dice allí en 2 Samuel 13:22, Absalón no habló con Absalón ni malo ni bueno.
aunque Absalón aborrecía a Amnón. Muchas personas, mis hermanos, son capaces de esconder las ofensas y el odio que sienten como lo hacía Absalón. Bien pudo él ir y denunciarlo a David, denunciarlo a su padre, pero él calculó y se tomó su tiempo. Dice así el versículo 23, pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Y esta era una costumbre en la familia, estar todos juntos en este evento. En el corazón de Absalón ya había tomado posesión algo que es muy grave, la amargura. Se dice que la amargura es la venganza no cumplida. Se produce cuando no satisface el deseo de venganza al nivel que nosotros queremos. El autor de Hebreos nos dice allí en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura apenas es distinguible cuando comienza a desarrollarse, pero cuando se le alimenta, crece y se fortalece. La amargura no es uno de esos pecados grandes o llamativos, como lo puede ser el odio, como lo puede ser otros pecados, también como la desobediencia, ¿verdad?, que producen frutos podridos. La amargura es un pecado durmiente. Crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo. ¿De dónde? De nuestros corazones. Las raíces de amargura son como un cáncer que trabaja poco a poco en forma muy silenciosa y de pronto se manifiesta cuando ya está muy avanzado. Todo esto estaba sucediendo en el corazón de Absalón, y esto provocó que su padre no percibiera las intenciones de su corazón cuando le invita para el tiempo de la esquila y él se niega por no ser una carga para él con toda su corte, porque el rey iba con toda su corte y no quiso ser una carga a Absalón, ¿no? Por lo que tenía él que hacer en ese tiempo. Versículos 26 y 27 después nos dicen, entonces Absalón le dijo, porque él insistió, ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo?, le dijo David. Preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Una de las formas equivocadas de Absalón de tratar la amargura fue la venganza. Y ya no había marcha atrás en el propósito de ejecutarla. Así es, mis hermanos. Pero un segundo punto que queremos tocar es los resultados de esta venganza. La venganza como una acción tiene resultados desastrosos. Y cuando se lleva a cabo para ir contra la vida del prójimo, de otra persona, ¿termina en qué? En homicidio, que no solo perjudica al que la recibe, sino también al que la ejecuta y también a su entorno. Su alcance tiene efectos devastadores. Tanto así que cuando se ha mencionado en la ley del talión esto que ustedes conocen y siempre lo hemos escuchado, y está en la palabra cuando dice ojo por ojo, diente por diente. También apareció un refrán que dice ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Y este último es totalmente verdadero. Si nos sentimos con el derecho de contragolpear frente a un daño, nunca nos sentiremos mejor, porque esa acción no soluciona las cosas, sino más bien las empeora. Entonces veamos que los resultados primero alcanzan al agredido. Hay una pérdida de vida y esto ya es irreparable. Por más que se diga, se lo merecía, que era el caso de Amnón, porque él cometió un daño muy grave, ¿verdad? Es cierto, pero su muerte no daba satisfacción. No daba satisfacción a David, no daba satisfacción a la familia y yo creo que a muchos. ¿Qué de aquellos que mueren por esta venganza? Por este acto.
Ellos ya no sienten nada, es cierto, pero detrás dejan hijos, dejan esposas, dejan familia, dejan amigos, los que podrían luego ser afectados por la amargura y el mismo deseo aún de venganza. Qué tremendo, ¿verdad? Porque esto se transmite. También hay un daño al agresor. Parece mentira, pero el agresor termina dañado. El vengativo es afectado profundamente en su conciencia. O quizás algunos ¿no? Con el entendimiento entenebrecido, como dice la palabra, y este puede ser el caso de Absalón, por lo que vemos más adelante. Pero sí es cierto que tendrán igual un final triste. Vale la pena mencionar una frase de Confucio aquí. La encontré y me pareció interesante cuando explica por qué tomar venganza es malo. Dice así: antes de embarcarte en el viaje de la venganza, cava 2 tumbas. Y ya sabemos que una es para la persona a la cual se va a vengar, y la otra es para los que van a ejecutar esta venganza, ¿verdad? El destino y la venganza, mis hermanos, son de Dios, y la palabra nos lo confirma cuando dice ahí en Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vemos más adelante en Absalón una vida muy afectada por esta raíz de amargura. Y unos terceros afectados como resultado de esta venganza es el daño que se le hace al entorno. La advertencia del autor en Hebreos está muy clara, que la raíz de amargura, dice, brotará algún día, y cuando lo haga, muchos serán contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo, habrá una cosecha de dolor para ti y para las personas de tu alrededor. La familia definitivamente es afectada. Dice esta historia más adelante, allí en 2 Samuel 13:36, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy graves lamentos. Esto es cuando David confirma que solo habían matado a Amnón, porque primero la noticia llega como que habían matado a todos sus hijos. No, solo había sido muerto Amnón por la venganza de su hermano Absalón. Y aquí aparecen los hijos y lloran con el padre, y aún muchos más con el rey. Pero también son afectadas muchas veces personas también, mis hermanos, que se vuelven cómplices cuando siguen órdenes. Este es el caso de los siervos ahí en el versículo 29. O quizás algunos otros que son adeptos a las ideas o pensamientos del agresor, como los tuvo Absalón, que se dice era muy carismático y reunió a muchos para rebelarse contra su padre David. Eso lo vemos también más adelante. Él reunió a muchos a su alrededor que tuvo la oportunidad de enfrentar a su padre. Entonces aquí reflexionamos en esto. ¿No vemos algo muy parecido en estos tiempos donde se siguen pensamientos políticos o filosóficos? Si se hacen a veces muchas propias convicciones a ideas ajenas, o simplemente siguen al agresor por una afinidad amical o por parentesco. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y también Proverbios 13:20 nos dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Veamos ahora recursos para evitar esta violencia. Hay muchos, es cierto, que la sociedad y la ley contemplan, como son la inclusión juvenil, la inclusión social, como le llamamos, reformas policiales, desarme, reformas legislativas, políticas locales de convivencia, eficacia policial, pensar de otro modo, dicen algunos, consensos, etcétera, etcétera. Poco incluyen la participación de entidades que velan por la salud física y emocional de la familia.
la cual más bien está siendo mellada en estos tiempos con pensamientos progresistas y globalizados. Las soluciones humanas son muy limitadas o casi nulas. Lo comprobamos, creo. Vemos con mucha preocupación, por ejemplo, que el año 2019 se batió récord de homicidios en nuestro país, con casi 35.000 muertes por homicidios, y la mayoría de ellos por venganza. Ya vimos antes en el texto de Hebreos 12:15 que nos habla de este gran problema en el corazón del hombre, la raíz de amargura, y la palabra de Dios nos alienta para dar una salida a este mal. Aquí nos exhorta a estar enraizados y cimentados en el amor ¿de quién? De Dios. Cuando esto sucede, la semilla de la palabra de Dios echa raíces en nuestro corazón. Crece y termina produciendo el fruto de justicia. Este fruto es, lo dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis hermanos, el suelo solo produce, la tierra solo produce lo que se ha sembrado en ella. Si plantamos semillas de odio, rencor, falta de perdón y ofensas, brotará otra raíz en lugar de aquello que Dios quiere, que es su amor. Y esa es la raíz de amargura. Dice también antes, en el versículo 14, Hebreos, seguid la paz. Esta es otra recomendación. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere usted ver al Señor? Sigue este consejo. No tenga miedo de permitirle usted al Espíritu Santo que le revele la existencia de alguna falta de perdón o amargura. Mientras más la esconda, más fuertes se volverán y más se le endurecerá el corazón. Mantenga tierno su corazón. ¿Cómo lo hace? Nos ayuda en ellos Efesios 4:32, que nos dice, quítense de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenga en cuenta siempre esto, y yo creo que vale la pena preguntarse, ¿quién es el juez? ¿Usted o el Señor? Recuerde que quien siembra vientos, recoge tempestades. Dice el Señor, ya lo dijimos antes en este versículo, mía es la venganza, yo rogaré, dice el Señor ahí en Romanos. Vamos concluyendo, mis hermanos, vamos terminando. La amargura puede ser algo terrible para su vida. Aprenda a ser un perdonador y confíe en el Señor. Las circunstancias no pueden cambiar, pero Dios sí las cambiará para usted. Si ha perdido algo, Él se lo devolverá. Y lo hará de una manera u otra. Dios no falla, pero no deje que una falta lo lleve hasta esta raíz de amargura. Hay áreas en nuestro corazón, mis amados, que son tan oscuras que solo pueden ser alumbradas por Cristo Jesús. ¿Quién dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Permítanme orar, por favor. Y ore usted allí conmigo. Usted, hermano, hermana, amigo, que nos está viendo. Si en su corazón hay este tipo de sentimiento, ore conmigo. Si usted aún no conoce la palabra de Dios, ore también conmigo. Voy a decir esto. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de amargura en mi vida. Cancelo las consecuencias por haberla guardado en mi corazón. Y puede usted allí repetir, yo perdono a tal, a cual. Diga usted el nombre de la persona. Por aquello que me hizo, diga usted el mal. Señor, te ruego y te entrego todo mi dolor y la herida que fue abierta por esta causa. Renuncio al derecho de vengarme y por lo contrario,
bendigo a todos aquellos que me hicieron daño, que me hirieron. Señor, yo renuncio a toda raíz de amargura, a toda ira, todo odio, todo rencor, maledicencia, celos, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios tiene planes muy lindos para usted, mi hermano, mi amigo. No se detenga y continúe marchando siempre hacia adelante. Jesucristo está para ayudarnos cuando le rendimos nuestro corazón. Y si usted ha hecho eso en esta noche, allí saldrán el número al final, el número de teléfono de nuestra congregación, y usted puede llamar para pedir algún consejo. Gracias, Dios lo bendiga.